Muy buenas tardes, tengan todos y todas, una lluviosa tarde a las que ya nos estamos acostumbrando. Bueno, primero que todo quiero agradecer la invitación que me han extendido a la OIT, a la cual estoy representando hoy día para participar en este congreso. Tengo el honor de compartir esta mesa con tres profesionales a quienes, además de un aprecio personal, les tengo una admiración profesional muy alta. Así que, bueno, es para mí un gusto poder estar con ustedes. Yo voy a iniciar con una presentación que en cierta manera espero que sea como un abrebocas para lo que viene después, que serán las presentaciones de mis colegas aquí presentes. En esta presentación lo que quiero es hacer un marco general de conceptos y del contexto sociohistórico en el que nos estamos moviendo cuando hablamos de las nuevas enfermedades profesionales o nuevas enfermedades en el trabajo. Para comenzar, quisiera proponer una definición bastante simple para que todos estemos como en la misma línea de qué entendemos por enfermedad profesional. Podemos decir que una enfermedad profesional es aquella enfermedad que se contrae como resultado de la exposición a algún factor de riesgo que esté relacionado con el trabajo que desarrollamos. Como ven, esto es una definición, un concepto bastante simple y a la vez que puede parecer bastante amplio. Si nos vamos a revisar qué nos dice la normativa de la OIT al respecto, podemos revisar dos instrumentos normativos que tiene la organización y encontrar las siguientes definiciones. El primero es el protocolo del 2002 del Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores de 1981, es el convenio 155, que nos habla sobre las enfermedades profesionales como toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que resulte de la actividad laboral. Si revisamos qué nos dice la recomendación sobre las prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 1964, la número 121, nos damos cuenta que nos dice que todo miembro en condiciones prescritas debería considerar como enfermedades profesionales las que se saben provienen de la exposición a sustancias o condiciones peligrosas inherentes a ciertos procesos, oficios u ocupaciones. Estas dos definiciones nos traen a la mesa dos elementos muy importantes que son los que tenemos en cuenta cuando hablamos o cuando queremos definir una enfermedad como profesional. El primer elemento es el elemento de la relación causal. Debe haber una relación causal entre la enfermedad y algún factor de riesgo laboral. Y el segundo, y ese es muy particular, es que la enfermedad se produce con frecuencia en un grupo determinado a una tasa superior a la morbilidad del resto de la población. Es decir, que yo puedo observar que hay mayor recurrencia, mayor morbilidad en un grupo que está expuesto por las condiciones laborales a ese mismo factor de riesgo. En este sentido, cuando hablamos del reconocimiento de una enfermedad como una enfermedad profesional, el criterio que se aplica es el criterio de la relación causal. Para aplicar este criterio, se debe echar mano de los datos clínicos, patológicos, de la información básica que tengamos sobre la ocupación, la tarea que realiza el trabajador en su empleo, la identificación y la evaluación de los riesgos, es decir, a qué está expuesto ese trabajador en ese empleo y qué repercusiones tiene, digámoslo, conocidas ese factor o ese peligro identificado al cual está expuesto, y debemos tener una comprobación de la exposición del trabajador a ese agente. Esto es básicamente un proceso que está basado en la medicina clínica o en la epidemiología clínica aplicada, con base en evidencias disponibles. El mayor conocimiento de la relación causal que existe ha permitido que haya cada vez una definición médica más precisa de las enfermedades profesionales.
Por esta razón, y esto creo que es bastante importante para el ambiente profesional en el que estamos aquí moviéndonos, la definición jurídica de las enfermedades profesionales, que normalmente planteaba un problema bastante complejo, se acerca cada vez más a la definición y a los criterios médicos. Es decir, se pasa por un análisis clínico epidemiológico que determine efectivamente si existe o no esa relación causal y por lo tanto si puede determinarse o no como una enfermedad profesional. Veamos qué nos dice la recomendación sobre la lista de enfermedades profesionales de la OIT del 2002. Esa es la recomendación número 194. Bueno, esta recomendación, cuando habla del reconocimiento de las enfermedades profesionales, nos dice que la autoridad competente de cada Estado miembro de la OIT debería elaborar una lista nacional de enfermedades profesionales a los fines de la prevención, registro, notificación y, de ser procedente, la indemnización de las mismas mediante métodos adecuados a las condiciones y prácticas nacionales y, de ser necesario, por etapas y previa consulta con las organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores más representativas del país. ¿Qué debería contener esta lista? A los fines de prevención, registro y notificación e indemnización, por lo menos las enfermedades enumeradas en el convenio 121, el convenio de 1964. En la medida de lo posible, también debería incluir otras enfermedades que figuren en la lista de enfermedades profesionales que recoge la recomendación 194 de la OIT, lista que fue revisada la última vez en el 2010 por un comité de expertos tripartito a nivel mundial. Y finalmente, incluir en la medida de lo posible una parte titulada Presuntas enfermedades profesionales. Esa recomendación también nos dice que la lista debería ser también objeto de revisión periódica cuando sea necesario, de manera que se puedan incluir nuevas enfermedades que hayan sido reconocidas como profesionales. Hoy en día nos estamos moviendo en un contexto donde hablar de enfermedades profesionales nos lleva a estudiar, analizar, hablar los nuevos, digamos, cambios a los que nos estamos enfrentando, ¿verdad? Históricamente, las enfermedades profesionales han venido cambiando. Tenemos algunos riesgos que se han eliminado. O sea, que hay algunas enfermedades que podemos decir, profesionales que podemos decir que han desaparecido. Hay algunas que todavía persisten, ¿verdad? Como por ejemplo, la neumoconiosis. Y hay otras que están, vamos a decir, emergiendo, ¿verdad? En nuestros tiempos actuales. Y todo esto tiene que ver con el cambio social, cultural, tecnológico. Si nosotros nos vamos bastante tiempo atrás, y leemos un poco un interesante libro, porque es bastante interesante, bastante anecdótico, es casi como una novelesco. A mí me gusta mucho leerlo porque lo transporta a uno a otras épocas. Es el libro Enfermedades del Trabajo de Bernardini Ramazzini, que es considerado el padre de la salud ocupacional. Él describe las distintas enfermedades que observaba en diferentes ocupaciones de la época. Yo, estuve revisando el libro nuevamente para esta exposición y dije, bueno, quiero llevar una que nos parezca bastante curiosa. Y bueno, dentro de las curiosas, porque habían bastantes, se los digo, encontré esta descripción que hace él de las enfermedades de los vinateros, cerveceros y los destiladores de aguardiente. Entonces, Ramazzini nos dice que, terminada la destilación, los trabajadores sacan el orujo hirviente de las vasijas de cobre, colocan el nuevo y vierten en los barriles las vasijas llenas de aguardiente. En hacer estas operaciones, casi todos se embriagan. Estaban trabajando. Bueno, los trabajadores que, realizando esta actividad por muchos meses o por todo el invierno, son obligados a permanecer en estos ambientes, se vuelven letárgicos, débiles, macilentos, melancólicos, tienen vértigo y poco apetito. Vamos a decirlo en un lenguaje coloquial, vivían de goma, ¿verdad? Ok.
muy particular ese contexto. Pensemos ahora en qué está pasando en nuestro contexto actual, o vamos a decir en las décadas recientes que vienen. Tenemos nuevas formas de organización y condiciones de trabajo, tenemos nuevos grupos de trabajadores en riesgo que hay que analizar y tenemos también nuevos riesgos, ¿verdad? Quizás ya no es el riesgo de los destiladores de aguardiente porque se ha mecanizado, ya no se dan el lujo de emborracharse así gratuitamente, ¿verdad? Pero tenemos otros nuevos riesgos. Todo este contexto de factores nos va a llevar a que aparezcan, vamos a decirlo así, emerjan, que sería el término técnico más propicio, nuevas enfermedades. Cuando hablamos de nuevas formas de organización y condiciones de trabajo, ¿a qué nos referimos? Bueno, los modelos cambiantes, subcontratación, contratos temporales, cambios inducidos por las crisis económicas mundiales, migración laboral extendida, crecimiento de la economía informal en la mayoría de nuestros países, organizaciones de trabajo que nos exigen más y crecientes demandas a los trabajadores y el uso cada vez mayor de nuevas tecnologías. Si pensamos en cuáles son esos nuevos riesgos que están asociados a todas estas condiciones, bueno, tenemos riesgos básicamente asociados a lo que son los trastornos musculoesqueléticos, los riesgos psicosociales, así definidos, y nuevos riesgos químicos y biológicos. Y si pensamos en nuevos grupos de trabajadores que podríamos identificar, estamos básicamente encontrándonos un desafío al hablar de trabajadores de edad avanzada. Ahora trabajamos cada vez más tiempo y nos retiramos más lejos. Empezamos también quizás jóvenes y migramos más, ¿verdad? Compartimos lugares de trabajo con migrantes y las mujeres que nos incorporamos de una manera intensiva y masiva al mercado de trabajo y cuya repercusión, digamos, de los riesgos no ha sido estudiada con esta perspectiva de género lo suficiente. No me voy a detener mucho en describir los riesgos, los 3 riesgos que mencioné, que son los riesgos asociados a las nuevas enfermedades, porque las colegas que van a seguir lo van a hacer. Pero nada más quiero empezar con los riesgos asociados a los trastornos musculoesqueléticos. Simplemente quisiera que ustedes se contesten la pregunta de cuántas horas pasan sentados diariamente, ¿verdad? De pasar de una actividad física bastante ardua, hemos cambiado totalmente a sedentarismo, ¿no? Entonces, el incremento en el trabajo de las posturas estáticas ha traído a la mesa el desafío que tenemos de controlar los trastornos musculoesqueléticos que conforman el grueso de lo que podemos considerar las nuevas patologías o nuevas enfermedades que aquejan a los trabajadores. Estos son trastornos que son bastante difíciles de evaluar, sobre todo en trabajadores móviles. Móviles me refiero no solamente geográficamente, sino móviles de una actividad a otra, ¿verdad? Trabajo un tiempo en un sector, me muevo al otro, etcétera, y cada uno va demandando que yo asuma nuevas posturas físicas. Y también tiene un aspecto muy interesante, y es que son trastornos que vienen asociados no solamente a la carga física que pueda tener el trabajador, sino también a la carga psicosocial, ¿verdad? Este es un típico riesgo que es combinado, vamos a decirlo así. Los nuevos riesgos psicosociales. Yo creo que varios de nosotros algún momento nos hemos sentido así, ¿verdad? Como que tenemos 10.000 pendientes, 10.000 cosas para hacer, y esto obviamente tiene que ver con las nuevas formas también de organización del trabajo y el incremento en las demandas que se exige hoy día a los trabajadores. A esto también se puede agregar la inseguridad laboral, las nuevas formas de contratación, contratos de corta duración, contratos precarios que aumentan todo lo relacionado al estrés económico del trabajador y que va a tener un impacto en, digamos, la capacidad que él tenga para lidiar con las demandas. Aparte de esto, tenemos nuevas formas de violencia en el trabajo que están siendo tipificadas y que conllevan a situaciones de estrés patológico, como son el mobbing, el bullying, el acoso sexual en el trabajo.
nuevos riesgos químicos y biológicos. Y aquí creo que es importante mencionar de manera general algunos de los principales riesgos, que tampoco voy a entrar mucho en detalle, ya lo verán después, pero que tiene que ver básicamente con las nuevas tecnologías de la producción, ¿verdad? Estamos hablando de nanotecnologías, estamos hablando de nuevos químicos y los cuales aún no conocemos muy bien su impacto en la salud, pero también estamos hablando de las combinaciones de agentes químicos, físicos en el lugar de trabajo y las repercusiones que puedan tener esas combinaciones al mismo tiempo. En el caso de los riesgos biológicos, estamos frente a una mayor resistencia de algunos agentes que ya conocíamos en el pasado, pero que debido a los diferentes tratamientos, las mutaciones genéticas, han creado resistencia, y a unos nuevos que han aparecido, como por ejemplo el ébola, el VIH, la hepatitis, resistencia de la tuberculosis, etcétera, que vienen sobre todo a agudizarse y a representar un riesgo mayor en trabajadores de la salud, por ejemplo. En el mundo se calcula que tenemos 2.02 millones de enfermedades profesionales mortales, o sea, que han sido mortales. Esto representa el 80% de las muertes relacionadas al trabajo. El otro 20% son los accidentes, porque obviamente en lo que es seguridad hemos avanzado mucho. Pero ¿por qué quise escoger la figura del iceberg? Porque estas son solo las enfermedades que hemos podido diagnosticar. Y sabemos que las limitaciones que enfrentamos para la identificación, el reconocimiento de las enfermedades, su prevención y diagnóstico son muchas. Empezando por el conocimiento que tenemos de ella, el registro y la notificación de casos y la vigilancia epidemiológica que hacemos al interior del trabajo. Entonces, esta figura en realidad lo que nos está llamando la atención es sobre el desafío que tenemos. ¿Cuántas de estas enfermedades no están siendo reconocidas, no están siendo diagnosticadas y tratadas, pero lo peor, no están siendo aún prevenidas? Y esto creo que es objeto para el debate que hoy día aquí podamos tener. Muchísimas gracias por su atención.